Hola, buenas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Nuevamente estamos acá en nuestra sección de clases virtuales para los estudiantes de grado 11 de la IE de El Liceo Samario, Ciudad Santa Marta. Quienes habla es su profesor Enrique de Jesús Morales Acuña. Ya de hoy vamos a abordar algunos problemas resueltos sobre la temática ondas sonoras. La intención es que se argumenten de teoría y procedimientos matemáticos que les permitan la resolución de cualquier tipo de problema. En este referente vamos a resolver 3 ejercicios y al final pues les quedará la actividad típica que tenemos en cada uno de nuestros videos. Iniciemos entonces. Problema número 1 hace referencia a un flautista. Ahí les coloco un GIF de una fábula muy padre que yo conocí cuando estaba niño. Es el flautista de Hamelin. Entonces este personaje lo que hacía era que encantaba a los ratones y se los llevaba de todos los reinos. El hombre se ganaba la vida encantando ratones a través de la flauta. Entonces aquí nuestro problema nos dice, un flautista hace sonar su instrumento durante 5 segundos en una nota cuya frecuencia es de 55 Hz. El número de longitud de onda que emite la frecuencia o la flauta, la flauta en este intervalo de tiempo nos están pidiendo calcular o que digamos noticias sobre el número de ondas, de longitudes de ondas que se forman o que se emiten por esta flauta en ese intervalo de tiempo. Entonces el ejercicio nos entrega a nosotros un tiempo t que no es más que el tiempo de funcionamiento de la flauta y nos entrega una frecuencia de 55 Hz. Para resolver este ejercicio vamos a tomar algunas consideraciones generales que hacen referencia a temáticas que ya hemos visto. Por lo menos esta primera consideración nos dice a nosotros el tiempo de duración de una longitud de onda se llama periodo. Entonces recuerden que el periodo es el tiempo que demora una longitud de onda, así como lo habíamos visto ya antes. La segunda consideración es si el instrumento funciona durante 3 segundos, se cumplirá que ese tiempo que él demora es igual a el número de longitudes de onda por el periodo. Entonces aquí tenemos una ecuación en negrilla que aparece T minúscula igual a N mayúscula sobre por T mayúscula, donde N mayúscula es el número de longitudes de onda y T es el periodo, antes ya definido. Entonces entremos a los cálculos matemáticos como tal. Entonces tenemos la ecuación tiempo que dura de funcionamiento es igual al número de longitudes de onda por el periodo. Pero el periodo, recordemos por las ecuaciones que vimos anteriormente, es uno de los parámetros de las ondas y se calcula como el inverso de la frecuencia de esta misma onda. Entonces, en ese sentido, si tenemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, lo que tendríamos aquí que calcular es la ecuación en términos de la frecuencia. Entonces, donde tenemos periodo, reemplazamos 1 sobre f y obtenemos una nueva ecuación. Esa nueva ecuación es exactamente la que encontramos aquí ahorita, que nos dice que t es igual al número de longitudes de onda sobre la frecuencia. Aquí en la línea les estoy indicando qué es lo que estoy haciendo. Finalmente, si lo que me están pidiendo a mí es el número de longitudes de onda, la frecuencia está dividiéndolo, entonces lo que hacemos es que se pasa a multiplicar. Tenemos la expresión para calcular el número de longitudes de ondas como t por la frecuencia. Reemplazando los valores que tenemos en las ecuaciones o que el ejercicio nos ha dado en la ecuación que ya establecimos, tendremos entonces que 5 segundos, que es nuestro tiempo de funcionamiento, lo multiplicamos por la frecuencia, que son 55 Hz, y eso nos da 275. ¿Por qué nos da 275 sin unidades? Porque el segundo se va con el Hz. Recuerden que Hz es igual a 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Como respuesta del ejercicio tenemos que se emiten 275 ondas o longitudes de ondas en ese intervalo de tiempo. Está muy fácil el ejercicio. Hay otros métodos para resolverlo que evocan el uso de ecuaciones que tienen que ver con los parámetros de una onda. Entonces, más adelante, creo, si no estoy mal, es la actividad que les queda a ustedes. En nuestro segundo ejercicio, eh, vamos ya a un instrumento musical diferente, un instrumento de cuerda, que es
la guitarra. Entonces nos dice el ejercicio que la cuerda mi, o sea, las cuerdas de la guitarra aquí se las explico un momentico. La primera cuerda, o la que está más abajo, se llama mi, la otra se llama si, la siguiente se llama sol, la siguiente se llama re, la otra se llama la y la otra se llama mi, pero mi alta y mi baja, ¿ok? Entonces el tamaño de la cuerda mi alta, aquí dice mi alta, o sea, la que está arriba, ahí está la flechita, la longitud de esa cuerda, desde el diapasón hasta el clavijero, es de 64 centímetros, o sea, toda. Digamos que esto es la guitarra, entonces la longitud es todo lo que tiene el aquí. ¿Ok? Entonces esa longitud es de 64 centímetros. La frecuencia con la que se emite la cuerda mi, cuando uno la toca, es de 330 Hz. Ahora, el guitarrista va a tocar esa cuerda en el primer traste, ahí donde está la flechita. Entonces, cuando yo toco la cuerda en cada uno de los trastes, según la escala musical, él va a ir aumentando en esa escala. Por lo menos si tenemos que esta cuerda es mi y como mi no tiene sostenidos, entonces si yo toco se convierte enseguida en el sonido fa. Si toco en el siguiente traste, presiono en el siguiente traste y toco ahí, me da entonces fa sostenido. Si toco en el siguiente traste, me da sol. Si toco en el siguiente traste, me da sol sostenido. Si toco en el siguiente, me da la, y así voy mirando. Hay notas que tienen sostenidos y hay notas que no tienen sostenidos. En este caso, mi, al presionar la cuerda mi en el primer traste, nos da enseguida la nota fa. Entonces, esa nota fa se va a emitir con una frecuencia de 350 Hz. ¿Sí? Y vamos a ver que cuando yo presiono ahí en esa parte, la longitud de la cuerda va a cambiar, obviamente porque la estoy pesando de este lado. Entonces ya no va a tener 64 centímetros, sino va a tener otra longitud. El ejercicio nos va a pedir a nosotros que calculemos la diferencia de las longitudes, es decir, la longitud de toda la cuerda mi menos la longitud de la cuerda tocada ahorita mismo con fa, la nota fa. Eso es lo que nos están pidiendo. De las consideraciones generales del ejercicio, tendríamos la longitud total de la cuerda debe ser media longitud de onda fundamental, es decir, la longitud total de la cuerda en una guitarra es equivalente a la mitad de la longitud de onda cuando yo la perturbo. Longitud de la onda es muy diferente a la longitud de la cuerda. La longitud de la onda, ya ustedes saben cómo se calcula ese parámetro, que es muy diferente a medir la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces dicen que esa longitud total, o sea, la longitud de la cuerda, es la mitad de la longitud de onda. Es la primera consideración. La segunda consideración es que si usted pulsa la cuerda, la tensión no va a variar. Usted tiene la cuerda tensionada y la toca, esa tensión de la cuerda ya sigue estirando igualmente. Esto permite que la velocidad de propagación de la onda sobre esa cuerda, en esa cuerda, sea constante, o sea, que se mantenga. Tenemos velocidad de propagación constante y tenemos longitud total igual a la mitad de la longitud de la onda. Son las dos consideraciones iniciales. Entonces, entre los cálculos, como ya escribimos esa consideración, expresado matemáticamente, esa consideración sería L mayúscula, que es la longitud de la cuerda total, es igual a la longitud de la onda que se propaga en esa cuerda entre 2. Entonces el 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar y tendremos lambda igual a 2L, con lo que lambda es igual al reemplazar. ¿De dónde sale ese 0.64 metros? Simplemente los 64 centímetros, que es la longitud total, ¿sí? Los paso a metros. ¿Cómo los paso a metros? 64 entre 100 me dan 0.64 metros. Esto para estar trabajando en el sistema internacional, ¿sí? Y la longitud de onda entonces total me daría 1.28 metros. Seguimos. Entonces si ya tenemos la longitud de onda de esa frecuencia en la que se mueve la cuerda mi, entonces ahora podríamos mirar a ver y calcular la velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación habíamos dicho que era constante. Entonces la velocidad de propagación, por las ecuaciones que ya anteriormente estuvimos abordando, nos dice que es lambda por la frecuencia, donde lambda es la longitud de onda y f es la frecuencia. Entonces al reemplazar los valores, ya conocemos lambda y conocemos la frecuencia, lambda ya la calculamos y la frecuencia la tenemos.
lambda va a ser la misma longitud de onda y la frecuencia es la que va a variar. Entonces, la velocidad de propagación es igual a 1.28 metros por los 350 Hz, que representa la frecuencia de la nota Fa. Al realizar esa multiplicación tenemos 422 metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque el Hz es igual a 1 sobre segundo. Y el metro pues quedaría arriba. Teniendo ya la velocidad de propagación, nos queda calcular la longitud de la onda, pero con la nota Fa. Entonces tenemos ahí que la longitud de la onda es igual a 2L, ¿cierto? Pero esa longitud también es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Si la ecuación de arriba la despejamos lambda, encontramos que lambda es igual a B sobre F. Entonces lambda es igual a 2L y también es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Agarramos los últimos dos términos de esas igualdades que tenemos ahí y decimos que L es igual a velocidad de propagación de la onda sobre dos veces la frecuencia. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque el 2 que está acompañando a la L pasaría a dividir. 2 está multiplicando, pasaría a dividir. Teniendo ya la expresión matemática, lo que hacemos es reemplazar los valores. La velocidad de propagación, que es 422, quedaría arriba. El 2 pues es el 2 que está acompañando a la frecuencia y la frecuencia en este caso sería la frecuencia de la nota Fa. Entonces la longitud, o sea, la longitud que hay desde que presiono hasta el final de la cuerda sería de 0.63 metros. Entonces, como dije al inicio, era restar a los 0.64 la nueva longitud y obteníamos la diferencia. Entonces, al restar esas dos longitudes, es decir, 0.64 menos 0.603 metros, me da a mí 0.037 metros. Si esos 0.037 metros los paso a centímetros, pues simplemente lo multiplico por 100 y obtengo que la respuesta es 3.7 centímetros. Es decir, estoy expresando la respuesta que di en centímetros. Entonces la respuesta total al ejercicio sería la distancia a la que se encuentra el traste del extremo del mango de la cuerda es de 3.7 centímetros, que es la diferencia entre las dos longitudes como les había dicho antes. Está muy fácil, ¿verdad? Sencillo. Seguimos abordando este tipo de ejercicios. Pasamos al 3. En el programa número 3 estamos hablando de un diapasón. A veces me olvidó colocarles un dibujo de un diapasón. Un diapasón es una figura como un cencerro, pero así como tiene su huequito y uno lo utiliza para llevar los tiempos en la música. Entonces ese diapasón está montado sobre una caja de resonancia. Tenemos aquí el diapasón, está montado en una caja de resonancia. Lo golpean con un martillete, pan como les había dicho, y él emite una onda con una frecuencia de 612 Hz. Esa onda se propaga con una velocidad de 340 metros sobre segundo en el aire y alcanza a un receptor. O sea, digamos, sonaron allá, yo lo recibí aquí, me alcanzó y ya escuché, pero lo que yo escuché, como es una onda plana, va a ejercer sobre mí una sobrepresión, una sobrefuerza por unidad de área voy a recibir yo ahí. Y esa sobrepresión máxima produce una onda sonora, o producida por la onda sonora, es igual a 2 por 10 a la 4 pascales. O sea, la sobrepresión que yo recibo del sonido de la onda, del sonido más bien, es en mí es de 2 por 10 a la 4 pascales. Entonces nos están pidiendo escribir la ecuación de onda viajera explicando la elección para la fase inicial y calcular la longitud de onda. Entonces, las consideraciones generales son las ecuaciones que ya veníamos trabajando antes. Algunas no las conocen porque son nuevas en este caso, por eso se las escribo. Entonces voy a escribir las nuevas ecuaciones que están y obviamente los datos que vamos a necesitar para resolver este ejercicio. En ese sentido, la primera de las ecuaciones sería la velocidad de propagación. Como nos están pidiendo escribir la ecuación de la onda viajera, recuerden que para escribir una ecuación de onda viajera primero tengo que calcular los parámetros con los que esa ecuación se describe. En este caso los parámetros son la velocidad de propagación, la velocidad angular o la frecuencia angular y la longitud de onda y otros parámetros que necesito para poder calcularlo.
Entonces, la velocidad de propagación la voy a calcular en torno esta vez a la a la frecuencia angular sobre K, que es el número de ondas. W frecuencia angular, K número de ondas. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Ya recuerden esa ecuación. Y lambda, o sea la longitud de onda, es igual a 2pi sobre el vector de propagación. En este caso, como estamos hablando de presión, sería una onda, una presión en forma ondulatoria, ¿cierto? En forma de onda. Entonces, esa presión va a ser función del espacio y del tiempo, por eso aparece P de x, t igual a P sub 0 seno de kx menos wt. Esa ecuación ya la conocen ustedes. Esa ecuación puede ser seno o esa ecuación puede ser coseno. Entonces, en este caso, tenemos P sub 0 seno de kx menos wt, donde k es el vector de propagación, x es la distancia, w la frecuencia angular y t es el tiempo. ¿Ok? Los datos que nos está dando el ejercicio son frecuencia de 612 Hz, velocidad de propagación de 340 metros sobre segundo y una presión de 2 por 10 a la 4 pascales, una presión inicial. Entonces empecemos con los cálculos matemáticos. ¡Tas! Empecemos. K es igual a 2pi por la frecuencia sobre la velocidad de propagación. ¿De dónde sale esa ecuación de K? A ver, simplemente lo que estamos haciendo es que como W es igual a 2pi por la frecuencia, en la ecuación 1 voy a reemplazar W, o sea, la primera ecuación voy a reemplazar W y me va a quedar entonces velocidad de propagación igual a 2pi por la frecuencia sobre el vector de propagación. Esa ecuación nueva que obtuve la voy a despejar. ¿Qué voy a despejar de esa ecuación? Voy a despejar el vector k. Entonces, k que está abajo multiplicando dividiendo pasaría a multiplicar y me quedaría la expresión entonces diferente. Donde b voy a pasarlo a dividir. Voy a ver si se los hago en una hoja un momentico para que les quede un poco más claro y se los muestro porque es cierto que está como medio complejo. Se los muestro aquí enseguida. Denme un segundillo. Tenemos la ecuación original que es B igual a W sobre K, pero voy a reemplazar W, entonces me queda B igual 2pi por la frecuencia sobre K. Entonces despejo K, me quedaría KB es igual a 2pi por la frecuencia, y como me están pidiendo calcular K, pues K es igual a 2pi frecuencia sobre velocidad. Aquí tenemos la expresión. No sé si alcanzan a ver aquí. Aquí está velocidad igual a W sobre K. Entonces a esa W la reemplazo por 2pi por la frecuencia. Luego aquí digo, aquí de este lado, K, el K que está dividiendo, que está aquí, está dividiendo, pasaría a multiplicar, por eso aparece de este lado, ya. Y como voy a hallar K, entonces este B que está aquí, que está multiplicando, pasaría a dividir y encuentro el resultado de la ecuación como tal. Ahí tendremos entonces el procedimiento que les acabo de decir ahorita. La ecuación que vamos a utilizar pues ya es la que aparece en la parte de abajo, que ustedes la tienen ahí en el video. Ahora reemplazamos los valores que ya tenemos ahí, sería K igual a 2pi, ¿cierto? Reemplazamos la frecuencia que son 612 Hz. Y en la parte de abajo tenemos la velocidad de propagación que son 340 metros sobre segundo. Al resolver todo esto tenemos que K es igual a 3.6 pi. Lo dejamos en términos de pi, no vamos a tocar el pi para nada. Metro a la menos 1. ¿Por qué? Porque segundo se va con hertz. Segundo de abajo se va con hertz y me queda solamente metro. Como el metro está en la parte de abajo, entonces quedaría como metro a la menos 1. Entonces, recordando aquí que las ecuaciones ya tenemos K dentro de la ecuación, me falta calcular entonces W. Entonces, voy a calcular aquí lambda es igual a 2pi sobre K. Digamos que como lambda es igual a 2pi sobre K y ya K lo calculé, entonces lambda es igual a 2pi sobre el valor que me dio K. K me dio 3.6 pi por metro a la menos 1.
resolviendo esto, pi se va con el pi de abajo, el pi de arriba se va con el pi de abajo, y divido 2 entre 3.6 y me da 0.55. ¿Por qué aparece el metro ahora sin el exponente negativo? Porque ese metro que está abajo pasó a la parte de arriba y por ley exponencial, exponentes negativos pasan a ser positivos cuando entran al numerador. Entonces tenemos ya el valor para lambda. Ahora, la frecuencia angular es 2pi sobre f, 2pi por f. Reemplazo los valores porque ya tengo aquí, la frecuencia me la da el ejercicio, que son 612 Hz. Entonces la frecuencia angular es 2pi por 612 Hz. Y W es igual a, entonces al multiplicar todo eso sería, solo voy a multiplicar 2 por 612. Sería 2 por 612 a 1224 pi, en este caso radianes sobre segundo. ¿Por qué radianes? Porque estamos expresando todo en términos de pi. Y los segundos de abajo salen porque el hertz es igual a 1 sobre segundo. Entonces ahora vamos a suponer que la onda se va a propagar hacia de derecha a izquierda. Va de derecha a izquierda. Entonces la ecuación que representa esa onda que va de derecha a izquierda es P de x, t o del espacio y tiempo. P dependiente del espacio y el tiempo es igual a la presión inicial por el coseno del vector de propagación por la distancia menos la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de fase. ¿Ok? Entonces, si ubicamos la posición inicial, es decir, x igual 0 y t igual 0, entonces reemplazo dentro de la ecuación y me va a quedar solamente el phi. Por ejemplo, vamos a hacer otra vez aquí para que les quede más claro. Voy a hacer lo siguiente. Aquí dice p de 0,0 igual a p sub 0 coseno. Entonces donde está x coloco 0 y donde está t coloco 0. ¿Ok? Entonces me quedaría k por 0 menos w por 0 más phi. Así, miren. Va a quedarles así. P de 0,0, entonces sería P1, P sub 0 que digo coseno, así me acerco un poquito más, de K, entonces aquí vendría el 0, ¿sí? ¿Por qué 0? Porque X es 0, y vendría después el coseno de WT, aquí sería T, y T le coloco 0, ¿sí? Porque T es igual a 0, lo dije aquí en la ecuación esta, y el ángulo phi como no tiene a qué reemplazar, pues lo dejo ahí, el ángulo fácil, queda ahí tranquilo. Entonces, todo lo que yo multiplique por 0 me da igual a 0. Por esa razón esta ecuación se me va a convertir en P de 0,0 igual a P sub 0 coseno. Este se va, el otro se va, el que tiene 0 se va y me quedaría solamente el ángulo phi. O sea, la ecuación que tienen ustedes ahí. Lo dicen aquí, a ver. Se va todo lo que tiene 0, solamente me queda el ángulo fase. Entonces P de 0,0 es igual a coseno del ángulo fase por multiplicado por la presión inicial. Esto es para un phi igual a 0, ¿ah? O sea, para una posición inicial igual a 0. Si phi es igual a 0, el ángulo entonces es máximo, porque coseno de 0 es igual a 1, sería entonces la máxima amplitud. Recuerden que el coseno se mueve entre menos 1 y 1, entonces sería la máxima para 1, ¿cierto? O mínima para 1. ¿Cuándo phi es igual a 0? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces ya teniendo eso acá, tengo que, si phi es igual a 0, ya como les dije ahorita, dice, tenemos la ecuación, reemplazamos los ceros y no sé qué, lo que les expliqué ahorita, y como phi es igual a 0, digo coseno de 0 es igual a 1, y 1 por p sub 0, pues me daría p sub 0. O sea, toda esta parte de coseno de phi me quedaría igual a 1 porque coseno de 0 es 1, multiplicado por p sub 0, p sub 0. Y ahí sería entonces el punto máximo para la expresión o para la onda. Ese punto máximo lo vamos a elegir entonces como el punto inicial eh, en el que la presión pasa por el máximo. ¿Okay? Luego reemplazamos todos los parámetros. Recuerden la ecuación P sub 0 igual, vamos a regresar para que la vean. Esto no permite que regrese.
P sub 0 igual a P sub 0, que es 2 por 10 a la 4, coseno de 3.6. 3.6 es el vector K de propagación, y el W pues igual a 1224, que ya lo calculamos. La longitud que nos piden calcular pues ya la habíamos calculado con anterioridad en la presentación anterior, y es 0.5 metros. Está muy fácil, un poquito largo, pero relativamente fácil. En resumen, resolvimos problemas acordes con la temática de ondas sonoras. eh, Aplicamos estrategias para la resolución, y estas estrategias evocan las expresiones y ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente. Por lo demás, creo que son tres ejercicios bastante sencillos, eh, y que no ameritan gran sapiencia ni una experticia, un grado de experticia muy grande para que ustedes lo puedan resolver o lo puedan comprender. Independientemente de eso, saben que tenemos unas horas de clase en las cuales vamos a estar, pero como este ejercicio está, pueden entrar a verlo cada vez que ustedes quieran, creo que ahí mismo pueden estar entendiendo eh, todo este cuento de este ejercicio. Finalmente, pues la actividad para ustedes, les había dicho que el primer ejercicio se podía hacer por otro método. Quiero que indaguen sobre ese otro método, lo resuelvan por ese otro método y me lo envíen. Ya saben cómo se tienen que enviar las actividades. Fotico de cada ejercicio con su nombre, ya eso ya lo hicimos, ¿cómo se llama? Lo expliqué inicialmente cuando empezamos todo este proceso virtual. Resuelven, toman fotos, me lo envían a puño y letra, no tienen necesidad de más nada. Y en el problema número 3, les dejo algo bastante sabroso, que dice: si la intensidad del sonido en función de la presión se calcula mediante la expresión I igual P sub 0, ya ahí la presión inicial usted la tiene ahí dentro del ejercicio, un medio de P sub 0 al cuadrado por ρ, que es la densidad del aire. Ojo, ρ es la densidad del aire, es una constante, no se las voy a decir, ustedes tienen que buscar cuál es la densidad del aire. Entonces, por la densidad del aire, ¿por qué la densidad del aire? Porque el sonido se está transmitiendo o se está propagando a través del aire, o sea, el medio donde se propaga el sonido en este caso es el aire. Eh, Densidad del aire por la velocidad de propagación. Es una cuestión de indagar cuál es la densidad del aire, reemplazarlo en estos valores y obtener el resultado. Está bien sencillo esta cuestión. Les informo que van a tener ya su primer examen en la plataforma. Ya lo creé, tiene mucho que ver con estos ejercicios y toda la teoría que hemos trabajado, que hemos abordado de ondas sonoras. Consta de 5 puntos. De esos 5 puntos, 3 o 2 serán ejercicios y el resto serán teorías. Entonces, no siendo más por el momento, les deseo una feliz tarde o feliz noche o feliz mañana, dependiendo de la hora a la que vean esto, o felices madrugadas, porque ahora tenemos los horarios volteados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y estos son clases virtuales para momentos de pandemia. Un abrazo y bendiciones para todos.